Segundo. Bueno, pues ya está grabando esto. Buenas tardes. Y Saludos. hola a todos, a los que lo ven después. Bueno, hoy teníamos pendiente lo que nos pidió Amit la semana pasada, que al final nos centramos mucho en el karma y en cómo nos centramos en el karma y en el digamos, el libre albedrío, pero no llegamos a hablar de lo que él quería saber, que era cómo es la entrega, cómo es entregarse a Krishna, cómo es entregarse a Dios. Realmente qué significa esa entrega y cómo es el procedimiento. Así que hoy vamos a intentar explicar un poco, a ver si a Amit le puede servir. Lo primero, para entender este proceso, Amit, nos vas a volver borrachos con tanto mover. Perdona. Es que estoy poniendo por encima de un tabla para que quede Ahora está bien. sí. Muchas gracias. Perdona. Mucho perdón. Nada. Bueno, lo que vamos a explicar primero son los procesos del Bhakti Yoga, ¿vale? Ya hemos hablado muchas veces de que el yoga significa una práctica y Bhakti Yoga significa la práctica del amor. Bhakti es amor, pero es el amor devocional a Dios. Entonces, para comprender el concepto de la entrega, lo que hay que entender es cómo son... Perdón, que voy a estornudar. ¿Sí o no? Uy, se pasó. Lo que hay que entender es cómo son los procesos del Bhakta. El Bhakta es el practicante de Bhakti. Entonces, hay una serie de procesos señalados que se reconocen como los procesos del Bhakti Yoga y que fueron descritos por Prahlad Mahārāja, que Prahlad fue el santo que venció al demonio Nisingadeva, al demonio... sí, Hiranyakashipu. Pero no era Nisingadev el demonio, Narasimhadev. Narasimhadev ha salvado a Prahlad Maharaj de su padre Hiranyakashipu. Eso es. Vale, entonces lo he dicho bien. Entonces, Prahlad Maharaj fue un rey, era el príncipe, era el hijo de un rey malvado que tuvo que utilizar a Narasimhadeva para poder vencer a la maldición de su padre, que estaba torturando a su pueblo, y conseguir acabar con él, ¿vale? Entonces, la historia de Narasimhadeva yo creo que todo el mundo la puede encontrar en internet, y tampoco vamos a dedicar una clase a eso, porque además a los maestros les encanta cuando vienen aquí a hablar de Nisingadev. Pero bueno, Prahlad Maharaj definió los 9 procesos del Bhakti Yoga. El primero era el Sravanam. Sravanam es escuchar acerca de Krishna o oír el nombre de Krishna. Entonces, cuando hacemos Sravanam, lo que estamos es oyendo hablar de Dios. Cuando cualquier persona se acerca a la conciencia de Dios, o cuando una persona va a una iglesia y escucha una misa, está haciendo Sravanam, porque está escuchando acerca de Dios, ¿vale? Kirtanam es el segundo proceso, que es cantar los santos nombres de Dios, ¿vale? El canto del Kirtan, ¿vale? El Kirtanam. Luego está el tercer proceso, que es Smaranam, que es recordar a Krishna, mantenerlo en tu recuerdo, en tu memoria, tenerlo siempre presente. El cuarto proceso es Vandanam, ofrecer oraciones específicamente a Krishna. Entonces, cuando cantamos el Yapamala, cuando estamos ofreciendo oración a Krishna, estamos haciendo Vandanam, igual que cuando estamos pensando en él y estamos deseando tener una paz interior que nos une con él, ¿no? El quinto proceso es Pada Sevanam, que es servir a los pies del loto de Sri Krishna. Y nosotros, el Pada Sevanam, lo hacemos con el Seva, con el servicio a nuestro maestro espiritual, ¿vale? Ese es el quinto proceso, el Pada Sevanam. Luego el sexto proceso es Dasyam,
que es servir ofreciendo todos los deseos a Krishna, que es lo que nos dice el Bhagavad Gita. Cumple con tu deber ofreciéndoselo a Dios. Entonces, cuando hacemos dasyam es vamos a cumplir con nuestro deber, hacemos nuestro trabajo, pero todo lo que hacemos se lo ofrecemos a él, ¿vale? Después tenemos el séptimo proceso, que es archanam, que es adorar a la deidad de Krishna, que es cuando hacemos el Mongol Arti, o cuando hacemos la adoración, le presentamos a la deidad un incienso, un poco de agua, una flor. Entonces, el proceso de archanam es adorar a la deidad de Krishna, a la imagen que reproduce a nuestra deidad, para que nosotros podamos tener un contacto íntimo con la deidad. Luego está Shakyam, que es hacer amistad con Krishna o volverse muy amigo suyo, que es un proceso en el que cuando ya hay Shakyam estamos manteniendo una relación íntima con él, porque está todo el tiempo presente en nosotros y nuestra vida se vive junto y con él, ¿vale? Esto ya nos está acercando al prema, nos está acercando al amor devocional puro. Y luego está lo que pregunta nuestro amigo Amit, el Atma Nivedam. El Atma Nivedam es rendirse o abandonarse completamente a Krishna, que es lo que Amit quería saber el otro día, ¿no? Entonces no quería hablar de lo que significa la entrega o la rendición a Dios, el entregarse completamente a Dios, sin que entendamos los 9 pasos que dijo Prahlad Maharaj, para que podamos ver que no es un proceso aparentemente complejo, pero sí es un proceso. De todos modos, luego veremos que Prabhupada dijo que no es realmente un proceso, que el despertar a la conciencia de Krishna puede ocurrir en un solo instante, o puede haber gente que vive 50 vidas y nunca despierta a la conciencia de Krishna. Él hablaba, recuerdo que había una entrevista en la que Prabhupada era entrevistado por un periodista que siempre iba con los devotos de Prabhupada, y le decía a Prabhupada, fíjate que tú llevas 30 años acompañando a los devotos de Krishna y que vienes y hablas conmigo y me haces entrevistas y participas en las publicaciones de los libros y en las presentaciones de los libros que yo traduzco para los devotos, y tú todavía nunca has abrazado el amor a Krishna. Es como si estuvieras sentado en el palco de butacas viendo una película de la que tú no quieres participar, y ves como todos los devotos ofrecen su devoción a Dios, pero tú que lo estás viendo y que participas en todo lo que está ocurriendo, nunca te implicas y no has tomado ni siquiera tu iniciación como devoto conmigo, porque no te quieres comprometer con el servicio a Dios y no quieres comprometer tu alma con el reconocimiento de la espiritualidad. Y esto lo dice Prabhupada para que todo el mundo entienda que hay gente que puede estar toda la vida escuchando y cerca del conocimiento de la conciencia de Krishna, pero no despertar a la conciencia de Krishna. Y hay otras personas que, por ejemplo, como me pasó a mí, que tan pronto leí el Gita y conocí y vi el conocimiento de Krishna, yo supe que esa era la verdad absoluta. Y fue un instante, lo empecé a leer y me di cuenta de que el conocimiento de la vida espiritual estaba en el Gita y que yo tenía que llegar a rendirme a Krishna aunque no lo haya conseguido. ¿Por qué no lo he conseguido? Pues probablemente porque sí hago Sravanam, porque sí escucho acerca de Krishna, sí hago Kirtanam, porque cuando vienen los maestros y hacemos Sankirtan y cantamos y bailamos y hacemos los procesos de cantar el nombre de Dios, pues participo, pero ocasionalmente cuando ellos vienen, no lo hago todos los días, no mantengo una afección. Sí que hago Smaranam porque todos los días canto el santo nombre y todos los días recuerdo a Krishna cuando canto su nombre. Sí que hago Vandanam porque todos los días le presento oración, pero por ejemplo hago Padasevanam haciendo el Seva a mi maestro espiritual. Hago el Dasyam muy mal, porque los deseos de Krishna yo sé que son mucho más para mí, pero yo no soy capaz de cumplir mejor los deseos de Krishna y ahí tampoco lo cumplo. Tampoco mi Archanam es muy corto, aunque tengo mis deidades aquí, no siempre estoy atento a las deidades, no siempre estoy poniéndole flores, no siempre las estoy atendiendo. Por ejemplo, conocemos a gente como José Antonio, como Yasomati, que hacen muy bien el Archanam. Luego
mi Sakyam es muy escaso porque yo no tengo una intimidad con Krishna. Y por supuesto, mi Atman Ivadam, pues para nada. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que cumplen unos de los procesos y otras personas cumplen otros de los procesos, ¿vale? Entonces, a medida que tú vas cumpliendo una serie de procesos en el servicio, te vas rindiendo a Krishna de alguna manera. Cuando vas cumpliendo cada vez con más intensidad los procesos de Bhakti Yoga, es una plataforma espiritual que te va permitiendo tener una vida más trascendental, menos material y más espiritual. Y cuanto más practicas todos los procesos de Bhakti Yoga, más te desarrollas espiritualmente y más te desapegas del mundo material. Esto lo entendemos, ¿vale? Porque escuchar acerca de Krishna, cantar los nombres de Krishna, recordar a Krishna, estas son las más importantes y las que todos cumplimos. Y eso es lo que nos convierte en devotos de Krishna, porque seguimos manteniendo una relación con él. Pero el despertar a una conciencia mucho más plena exige ir dando otros pasos espirituales que no es tan fácil para todo el mundo, ¿no? Digamos que hay que oír hablar para que podamos tener una actividad emocional y trascendental de relación con Krishna. Cuando oímos hablar de él, la mente empieza a despertar a la necesidad de cantar el santo nombre y entonces hacemos el canto del Yapamala. Esa paz que nos da la mente, el canto del Yapamala, nos permite ir estableciendo una relación con Krishna y saltar a ese proceso del Sakyam, que es tener una amistad, tener una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando cantamos mucho mantra, nuestra mente se libera de pensamientos tóxicos, se libera de pensamientos discursivos y deja mucho espacio para que haya una paz interior que te permite relacionarte espiritualmente con el Creador, que te da una intimidad con la paz de la creación, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero que entendáis es qué significa entregarse, ¿no? Que es el verdadero sentido de tu pregunta. Esto es complicado de entender, porque cuando un ser humano, una jiva que ocupa un cuerpo, habla del yo, para un ser humano el yo es el cuerpo físico en el que está atrapado su alma, que no consigue unirse al absoluto que le ha creado, porque está atrapado aquí. Entonces, un yo es un ego, es una sensación. Cuando un ser humano habla de su yo, está hablando siempre de su ego, de su percepción de sí mismo en un mundo material que le mantiene atrapado. Cuando Krishna habla de yo, el yo de Krishna es el absoluto, es todo lo existente, todo lo creado, todo lo que fue creado y todo lo que será creado. Entonces, el absoluto tiene una realidad de un yo que es completamente distinta a la realidad del yo de una jiva, que es una parte fragmentaria del absoluto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro yo, lo que estamos intentando es renunciar a este yo para poder entregarnos a él, ¿vale? El proceso, no sé si me voy a explicar muy bien, pero lo que quiero que entendáis es que el proceso de la entrega es liberarte de tu yo. Esto es, para entender esto, hay que ver la diferencia entre nuestro yo y su yo. El yo absoluto es todo. Nuestro yo es algo totalmente limitado en lo que estás aprisionado para no poder formar parte del yo absoluto. Entonces, cuando Krishna te dice, renuncia a todo lo demás y ven a mis pies, que eso lo dice Krishna a Arjuna en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, lo que está intentando es que reaccione Arjuna contra su ego, que se libere de su ego, porque para nosotros, que tanta importancia le damos a las palabras, el yo es la identificación absoluta con este ego, ¿vale? Entonces, lo que Krishna nos dice cuando habla de entregarnos, si Arjuna está escuchando a Krishna decirle eso, Krishna ya le está hablando de la diferencia. Cuando le dice entrégate a mí, es porque tu yo
que está atrapado tiene que liberarse para venir a mí y formar parte del yo absoluto y ser todo lo que yo soy. Entonces, para eso tiene que haber una renuncia previa, tiene que haber una entrega previa, tiene que liberarse de ese cuerpo que le aprisiona, tiene que liberarse del ego condicionado que le hace creer que él es ese cuerpo para entregarse al absoluto. ¿Entendéis un poco lo que intento decir? Entonces, deduzco que esto es ya al final ya de nuestras vidas, porque previamente tenemos que vivir con el ego, ¿no? No es al final, es cuando tú despiertas a la conciencia. Es cuando en un momento te das cuenta que tú no eres este cuerpo, cuando tú te das cuenta que este cuerpo es tu prisión, cuando te das cuenta de que tu ego te hace creer que tú eres este cuerpo, pero ese ego que te engaña y te hace creer que tú eres este cuerpo no es quien tú eres realmente. Entonces renuncias a todo el pensamiento que hay en tu mente, renuncias a todo el ego que te hace creer que tú eres esto y te entregas al absoluto, te entregas al yo eterno, al yo infinito, al yo del todo y formas parte de él, porque renuncias al yo de tu ego. ¿Me explico? Entonces, esto, claro, ¿cómo podría aceptar a Arjuna que le dijera a Krishna, abandónalo todo y entrégate a mí, si Arjuna no viera claro que Dios era el todo y era Krishna? O sea, imaginaros un hombre como Arjuna, que era el guerrero más poderoso de la India, ¿cómo iba a entregarse a un necio que le dice, entrégate a mí? O sea, lo primero que le diría, pero qué tonterías me estás diciendo, ¿cómo que me entregue a ti? Pero en cambio Arjuna acepta con total naturalidad esa petición de Krishna de entrégate a mí, porque sabe que tiene que renunciar a este cuerpo, digamos, a esta cárcel material del mundo físico para entregarse al todo y formar parte de Krishna, del absoluto, del supremamente atractivo, del eterno, del absoluto controlador. Entonces, eso es la entrega, es renunciar al ego. Por ejemplo, ¿qué pretende el budismo? ¿Qué pretenden todas estas aproximaciones espirituales a las culturas vedantas? El Buda lo que te dice es que tú tienes que hacer un proceso cuyo final o cuyo objetivo es liberarte del ego para convertirte en la budeidad, que es el absoluto, para llegar al nirvana en el que te liberas de tu ego, te liberas de tu yo para formar parte de todo, como ese absoluto que es la budeidad, la plenitud, la perfección del desarrollo no controlado por el ego. O sea que tú vas a tener que seguir un proceso durante toda tu vida luchando para en un objetivo final alcanzar la liberación de tu ego y poder alcanzar la budeidad, que es la liberación de lo material, ¿vale? De ese ego material que te hace creer quién eres tú. Bueno, pues Krishna nos pide todo lo contrario. Krishna nos dice que primero abandonemos el ego, porque abandonando el ego nos entregamos a él. Lo que nos dice es, si tú renuncias a tu propio ego, te puedes entregar a mí. Si tú recibes la conciencia de Krishna, si tú recibes la conciencia de que hay algo mucho más grande que tú, infinitamente más grande que tú, que es la fuente y origen de todo lo que existe, que es el supremo arquitecto, que es el supremo controlador, que es el punto y el origen del que parte todo lo que existe y todo lo que existirá, si tú aceptas esa conciencia y la comprendes y la entiendes, eres consciente de que tu ego es tu engaño. Te haces consciente de que tu cuerpo material es tu cárcel. Te haces consciente de que tu alma es eterna. Te haces consciente de que tu alma irá ocupando un cuerpo tras otro hasta que encuentre el camino de vuelta a casa, que es el camino de vuelta al Supremo Creador. Y te haces consciente de que la única manera de llegar al Supremo es liberarte de tu propio ego, porque tu propio ego es tu engaño, es el que te hace pensar que todo lo que estás viviendo es tu sufrimiento y eso es tu realidad, cuando el sufrimiento no es más que un engaño. Todo lo que estamos sufriendo en nuestras vidas está vinculado al sufrimiento que nos causa nuestro ego, no a lo que está ocurriendo. Fijaros,
A nosotros no nos causa problema que nos despidan del trabajo. A nosotros no nos causa problema tener más o menos cosas en casa. A nosotros no nos causa problema pagar o no pagar la factura del teléfono o de la luz. A nosotros no nos causa problema que la gente nos insulte o nos desprecie. A nosotros lo que nos causa problema es cómo interpretamos toda esa información y nos hacemos daño con ella. Nos sentimos menospreciados, nos sentimos insultados, nos sentimos humillados, nos sentimos asustados, nos sentimos incapaces de superar un problema. Y al final es nuestro ego el que nos causa el problema, no la circunstancia, porque la circunstancia tarde o temprano se resolverá. Tarde o temprano las circunstancias cambiarán y serán otras. Pero el sufrimiento lo causa nuestro ego, porque nos apegamos a nuestra imagen social, nos apegamos al respeto, nos apegamos a las comodidades, nos apegamos a la tranquilidad, nos apegamos a la paz, nos apegamos a los lujos, nos apegamos a la buena comida, nos apegamos a todo. De hecho, si tú vas a un ashram, la comida que te sirven no tiene demasiada sal, no tiene demasiado picante, son comidas que el desayuno, el almuerzo y la cena parecen siempre que saben a lo mismo, porque lo que intentan es que no te apegues a los sabores, no te apegues a lo atractivo que te hace la comida. Yo estoy gordito, ¿por qué? Porque me he creado un apego a los placeres que me da comer ciertas cosas que me gustan. Entonces, cuando tú te liberas de tu ego, tú no tienes ese apego a las cosas. Una persona liberada de su ego ni está gordo ni está delgado, está en el peso que tiene que estar. No tiene interés por comer más o comer menos, no tiene interés por tener más comodidad o tener menos, por estar en una casa más grande o más pequeña, porque la casa sea comprada o de alquiler. No tiene ningún interés por nada, porque se ha liberado de su ego y no necesita nada, alcanza un nivel de desapego. Ese es el origen de la entrega, el primer paso. Krishna te pide, abandónalo todo y entrégate a mí. ¿Y qué sucede cuando tú lo abandonas todo y te entregas a Krishna? Pues sucede que te liberas de los apegos. Sucede que al no identificarte con tu ego, entender cuál es la realidad absoluta, cuál es la verdad absoluta, entender quién es el supremo creador, el supremo arquitecto, al comprender la verdad de la existencia material y espiritual, al ver que tu ego es tu engaño y tu sufrimiento y que el sufrimiento no es lo que está sucediendo, al ver que todo lo que ocurre a tu alrededor no te puede causar sufrimiento, sino te lo causas tú, cuando tú decides renunciar, y generalmente esto sucede cuando estamos agotados de sufrimiento, cuando ya no podemos o no queremos sufrir más, cuando ya decimos basta, que es esto. Eckhart Tolle, cuando escribió El poder de la hora, habla muy claramente de cómo es este proceso, cómo él lo vivió. Él había sufrido tanto que llegó un momento que dijo, ya no voy a sufrir más, y se liberó de su propio apego a sí mismo y de su propio ego, y decidió que él ya no iba a estar atrapado en todo eso que el ego le provocaba, y decidió que la única manera de vivir era estando absolutamente presente en todo lo que estaba ocurriendo y liberarse del proceso de la mente. Esto es lo que Krishna nos regala a través de las enseñanzas de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu de una manera sencilla, con el Japa Mala. Nosotros sencillamente cantando el Japa Mala podemos cubrir este proceso y no tenemos que llegar al sufrimiento extremo al que llegó Eckhart Tolle para hacerse presente. Cuando tú cantas Japa Mala, al final tu mente se va liberando del pensamiento discursivo y de repente un día alcanzas ese punto, llegas a ese instante de presencia, de nivel de conciencia y de presencia real, en el que tu mente ya no está continuamente dando vueltas con sus pensamientos, sino que está atrapada en el presente. Está tu mente viviendo el instante y lo único que se puede manifestar en ti es el absoluto, porque tu mente ya no está ocupada en tu ego, tu mente ya no está creando pensamientos, tu mente ya no está especulando, tu mente solo está ocupada en vivir el presente, el instante, qué está ocurriendo ahora y cómo voy a resolver lo que está ocurriendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llega a suceder es que Krishna nos dice que los apegos es muy difícil de darse cuenta que uno está siempre apegado, porque en realidad todo lo que nos sucede continuamente
son apegos que tiran de nosotros y estamos tan acostumbrados que nos resulta imposible permanecer impasible ante todos esos apegos. Pero Krishna lo que nos pide y nos dice que el hombre equilibrado es aquel cuyos deseos llegan a él como los ríos que se vuelcan en el mar. O sea, al final los ríos van desembocando, que son los deseos que van desembocando en ti, pero tú los dejas que se diluyan en tu interior como si fueran ríos que se diluyen en el mar, es decir, que no te arrastren y que todos esos deseos se diluyan en tu paz interior, y es como si tú estuvieras con una vela encendida en medio de un huracán, el huracán estuviera soplando con toda su energía y toda su fuerza, y tú estuvieras ahí manteniéndote impasible con tu vela encendida, sabiendo que ese huracán a ti no te va a afectar, porque tú tienes tu vela para ver tu luz y no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, desde fuera, nosotros cuando miramos a la gente, no podemos ver si esa persona está o no está rendida a Dios, está o no está entregada, porque tú no ves a la gente cómo siente sus propios deseos. No sabemos cuál es la relación que tiene cada persona con el Creador. Y nuestro proceso de despertar es completamente único y personal, y cada uno de nosotros despierta en cada momento. Recordad cuando Krishna recibe la queja de Arjuna, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo pretendes que yo mate a toda esta gente? En esta batalla va a morir mucha gente, voy a hacer mucho daño, voy a crear mucha muerte, mucha sangre, mucho dolor. Y yo no quiero crear este sufrimiento, yo no quiero crear este dolor. Yo prefiero retirarme, irme como un monje a la montaña y abandonar el sufrimiento porque yo no quiero causar este dolor. Entonces es el modo en que Arjuna le está manifestando a Krishna su apego por la vida, su apego por las personas que ama, su apego por las situaciones de afecto y de responsabilidad que tiene hacia toda esa gente que él iba a tener que matar después. Y él no quiere hacer eso por sus apegos. Y Krishna, que aparentemente parece que es el que no tiene apego a la vida y el que le da igual, le está diciendo, tú cumple con tu deber porque todos ellos ya están muertos. Su destino ya está cumplido. Al final, el libre albedrío de los seres humanos es pequeño, es limitado. Y lo que le permite al ser humano es tomar sus decisiones de una manera limitada para despertar o no despertar a la conciencia de Krishna, para percibir o no percibir la realidad de la existencia de Dios. Si esa situación del despertar a la conciencia de Dios, del despertar a Krishna, se produce por tu libre albedrío, lo que va a ocurrir es que tú te vas a desapegar, vas a cumplir tus procesos en tu Bhakti Yoga y vas a poder entregarte porque has despertado tu conciencia y eres capaz de liberarte de tu ego y entregarte y aceptar la realidad. Lo que te está diciendo Krishna es que tú no decidas, que tú fluyas con la realidad que Él ha creado para ti. Que es como decir, déjate de tonterías de monje, escaparte a huevas y esconderte por ahí. Déjate de todo porque déjale todo a Dios. Krishna le está diciendo, tú no decides, abandona este proceso de decidir. Simplemente relájate, permanece en el abandono y permite que Dios descienda en ti y que fluya a través de ti. Entonces todo lo que va a suceder se va a convertir en un monje o se va a convertir en un guerrero o se va a convertir en un sacerdote porque es lo que fluye a través de él porque se lo entrega a Dios. Pero para eso Krishna le está diciendo, abandona todo y entrégate a mí, porque al entregarte tú vas a permitir que todo lo que suceda sea lo que yo determino. Tú no quieres decidir. El ego quiere el control. Hemos hablado de que el mundo material está creado por el Supremo Controlador con el único deseo amoroso de complacer nuestra necesidad de sentirnos como Él. De por algún tiempo, mientras estamos en el mundo material, tener la sensación de control que Él tiene. Entonces, Él crea todo este mundo material. ¿Qué ocurre? Pues que esa sensación de control crea en nosotros un apego, crea en nosotros una necesidad de control.
Y precisamente el camino de vuelta a casa es superar esa necesidad, liberarse de esa necesidad y entregarse a Dios recuperando una sensación espiritual de no presencia del ego. Es la sensación espiritual de la presencia real, que es lo que vivimos cuando estamos completamente presentes y tenemos una relación íntima con Él, que es lo que viven los maestros espirituales. Los maestros, cuando vemos esa paz, ese amor, ese conocimiento, esa comprensión, esa capacidad de respuesta a cada una de nuestras preguntas con una lucidez y una comprensión tan elevada, es porque ellos fluyen en Dios. El maestro está entregado a Dios y como está entregado no está manifestando su ego. Simplemente cuando nosotros acudimos a ellos, dejan fluir el mensaje de Dios a través de ellos y Krishna se presenta o se manifiesta ante nosotros con el mensaje de un maestro que sí que ha logrado cumplir un proceso en el que se ha liberado de ese ego que le atrapa. No sé si me estoy explicando suficientemente bien. Muy bien, te entiendo. Tengo una pregunta, Julio, pero luego tu pregunta. ¿Puedes preguntar ahora o luego? Termino de decir esto y Sí, me sí. preguntas. Sí. Recordad, no tenemos que decidir a través de nuestra inconsciencia, porque nosotros tenemos falta de conciencia de Krishna. Entonces, es nuestra inconsciencia la que nos marca las decisiones. Entonces, no decidamos a través de nuestra inconsciencia porque está equivocada. Nuestra inconsciencia siempre va a estar equivocada. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestro ego a Dios, rendirnos a Él y dejar que Él se mueva en nosotros, manifieste en nuestra vida su deseo y dejarnos llevar por el camino que Él nos lleva, sin más, sin pretender lograr nada y sin dejar que nuestro ego tome el control de nuestras decisiones y de nuestra vida, porque eso no es entregarnos. Entregarnos es aceptar, es realmente dejar que suceda, es realmente confiar en Él. Y ya, hazme la pregunta y luego os explicaré cómo cuando rezamos o cuando le pedimos cosas, estamos haciendo justo lo contrario. Estamos haciendo justamente lo contrario. Dime la pregunta. Julio, yo como he entendido dos cosas. Que primero tenemos que dejar nuestro ego y tenemos que dejar todos los pegamentos sobre de este mundo, pero lo que pasa es que cuando... Sí, los apegos. Apegos, sí. Sí. Cuando dice pegamento de este cuerpo, nosotros sentimos mucho dolor. Cuando sí, por ejemplo, alguna cosa fino se toca nuestra piel y se corta, nosotros sentimos mucho dolor con un pequeño corto. ¿Cómo puedo perder este dolor? ¿Y cómo es que es ego? ¿El dolor que nosotros sentimos es ego y nuestro ego o es real? No, el dolor físico es real, porque tú estás en un cuerpo físico. Okay. Entonces, lo que sucede con el dolor es una manifestación real de un daño físico. El dolor tiene un sentido biológico que es protegerte de la muerte. Entonces, cuando algo te duele es para que tú quites la mano y no sigas cortándote, o no sigas quemándote, o no sigas hiriéndote. No, el dolor tiene el sentido de advertirte, de avisarte de una amenaza que puede poner en riesgo tu existencia, porque si pierdes una mano, eso puede suponer tu muerte, depende en qué mundo vives, ¿vale? Entonces, el dolor es una manera de avisarte de que algo está funcionando mal, o cuando estás enfermo, el dolor te avisa de que tienes una enfermedad, ¿vale? Vale. Entonces, y el más grande apagamento de este mundo es nuestro amor por nuestro cuerpo. El mayor apego es el apego a la vida, supongo que sí. Que perder la vida es el mayor apego que tenemos. Entonces, el miedo al sufrimiento y el miedo a la muerte probablemente sea la mayor manifestación de nuestro apego. Aunque, claro, si tú amas a tus hijos, puede que temas más la muerte de tus hijos que tu propia muerte. Entonces, depende. Los apegos... Depende por persona. Claro, depende de situaciones y depende de personas. Los apegos
Son diferentes en cada tipo de persona. Pero lo que es común a todos es que esos apegos son la manifestación de nuestro ego. Esos apegos es lo que nos mantienen en una realidad paralela de la existencia material, en un mundo en el que creemos que nosotros somos este cuerpo físico y las necesidades, dolores y sufrimientos que siente por causa del apego. Por ejemplo, una persona que se corta y tiene un dolor, pero no tiene mucho apego a lo material y no es una persona que se centra mucho en su cuerpo, olvida rápidamente ese dolor. Una persona que es hipocondríaca, que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a la enfermedad, que se preocupa por todo, en cuanto se corta, el dolor de ese corte le dura 3 días, cuando a la otra persona le duró 3 minutos, porque Sí, claro. se apega a ese dolor y va reforzando y retroalimentando ese dolor y entonces crea un sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento es el modo en que nuestra mente se alimenta de tu pensamiento para hacer más grande el dolor. ¿Vale? Es como tú interpretas con tu pensamiento la manifestación de ese dolor y lo haces mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, es opcional. Tú puedes elegir sufrir o no. ¿Vale? Muchas Entonces, una de las cosas que hacemos cuando le pedimos a Dios es que al pedirle no nos entregamos. Cuando nosotros estamos cantando yapa y estamos rezando y de repente pensamos, Señor, yo es que necesito un trabajo, es que me tienes que dar un trabajo, es que necesito firmar este contrato, necesito vender este coche, Señor, es que esto es muy importante, tú me tienes que dar esto. Cuando estamos diciéndole a Dios lo que queremos que nos dé, no nos estamos entregando. Estamos permitiendo que el apego de lo que sentimos que necesitamos, el apego de lo material, el apego de nuestra comodidad, el apego de nuestra seguridad, el apego de nuestro placer, que es lo que le pedimos a Él, sea tan soberbio como para decir, no, tú te equivocas, no me das este coche, no me das este contrato, no me das este trabajo, y tú te equivocas y me lo tienes que dar. Porque yo no me entrego a ti, tú te tienes que entregar a mí. Yo te estoy pidiendo para que tú me des, y como yo soy tu devoto, tú me tienes que dar. Ese es el inmenso error. Yo siempre os lo digo, yo cuando rezo no le pido, yo cuando rezo le doy las gracias, porque si le pido me siento soberbio y egoísta, y además creo que no le respeto, porque en la entrega yo no consigo entregarme, yo no lo consigo, pero al menos este pequeño paso sí que creo que lo estoy dando bien y os recomiendo a vosotros, os explico cómo yo lo hago por si os puede ser útil para entregar. La entrega es que yo no cuestiono lo que Él me da. Yo no le digo, es que tú me estás haciendo sufrir, es que tú me estás haciendo pasar por estos malos momentos, es que tú no me das lo que yo necesito o lo que yo quiero tener. Yo no digo nada de eso. Simplemente acepto, yo estoy aquí, tú me estás dando esto, yo te rezo, te canto mantra, te doy las gracias y te pido que me conserves la fortaleza para pasar por todo esto. Porque esto que estoy pasando son todos mis apegos y yo me tengo que liberar de esto para entregarme. Si yo no soy capaz, cuando todo está al revés de como yo quiero, de desapegarme de todo ese sufrimiento, porque todo es al revés que como yo quiero, y aceptar que ese es su deseo, y entregarme sin demandas, entregarme sin reclamaciones, aceptar que mi ego no tiene poder y que yo estoy aquí para servirle y que yo me entrego y acepto lo que él me da, si no tengo esa capacidad, no puedo entregarme. Tengo que superar este ego que me dice, yo necesito vender este coche, yo necesito tener este contrato, yo necesito tener este trabajo, yo necesito una casa, yo necesito... Todo esto tenemos que ser capaces de superarlo para poder llegar a la entrega. Entonces, el primer momento en el que vemos que estamos apartándonos de la entrega es cuando estamos pidiendo, cuando le estamos diciendo, es que no me das esto, es que yo quiero que me des esto para estar bien.
Es que yo quiero que mis padres tengan salud. Es que yo quiero que mis hijos sean buenos estudiantes. Pues a lo mejor tus padres tienen que estar muy enfermos y a lo mejor tus hijos tienen que ser malos estudiantes y tienes que tener problemas y te tienen que robar en tu casa y te tienen que pasar cosas porque tú tienes que superar tus apegos y tú tienes que superar que tu ego te condicione y te tienes que entregar a él. Y eso es la entrega. Esa es la pregunta que tú me hacías. ¿Cómo es realmente la entrega? Es lo que él dice, primero de todo, abandónalo todo, abandónate a ti mismo, abandona tu propio ego, abandona tu imagen de ti, abandona todos tus apegos, abandona tus necesidades y simplemente entrégate a mí, cumple tu servicio del Bhakti, cumple con tu deber prescrito, no esperes ningún resultado, préstame servicio devocional, piensa en mí, ofréceme todo lo que haces, ámame, entrégate a mí y ya todo lo demás está resuelto. Pero el primer paso, el primero, no como en el budismo, que es el último, no como el Vedanta Veita, no, el primer paso es abandona tu ego y entrégate a mí. Pero esto también lo decía Jesucristo, déjalo todo y sígueme. En el fondo, Jesucristo estaba diciendo exactamente lo mismo que Krishna. Estaba diciendo exactamente lo mismo. El primer paso es dejarlo todo, abandonar tu ego, tus propiedades, tus casas, todos tus deseos, tus apetencias, todo, y seguirme a mí sin nada, sin querer nada, solo queriéndome a mí, solo amándome a mí. Entonces, eso es la entrega. Entonces, venga lo que venga en la vida, fluye a través de ti, porque eso es lo que Él te está enviando. Y como es lo que Él te está enviando y tú estás entregado, lo que sucede fluye a través de ti. Y es natural por sí mismo. ¿De acuerdo? Es la pura realidad y es la pura naturalidad de la existencia y eso es lo que tiene que fluir a través de nosotros. ¿Vale? Esto es entrega. Esto es entrega. ¿Vale? Muchas gracias. José Antonio, ¿tú también estás conforme con la explicación? Sí, además el paralelismo es correcto, lo que es, por ejemplo, cualquier daño físico, un corte o lo que sea, nos causa dolor. Claro, pero ahí no es ego, ahí es que realmente nos lo ha hecho, ha habido contacto físico. El problema es cuando algo que es externo a nosotros nos causa un dolor mental sin haber realmente ni contacto ni haber nada más. Hay que cortar realmente ese apego. Es como cuando nos enfadamos porque escuchamos al vecino o cuando nos enfadamos. Son cosas que tienen que realmente fluir a través de nosotros sin afectarnos. Ahí es donde, además, Eckhart Tolle efectivamente es la que dice, cuando te abandonas de tu ego físico mundano y vas al ego universal completo. Sí, he comentado lo de Tolle porque sé que te has leído sus libros y que te han impactado y entonces sé que para ti era más fácil identificar con el libro de Tolle cuando él hablaba de ese dolor extremo que le lleva a liberarse. ¿Vale? De hecho, el propio Prabhupada, yo he leído en alguno de los libros de Prabhupada, no sé si fue en el Upa de San Rita o en alguno de los libros, que decía que a Dios se llega por sufrimiento, por deseo de conocimiento o por el propio deseo de obtener algo. O sea, por ejemplo, le pides a Dios aquello que te falta en la vida. Pues si te falta amor, le pides amor. Si te falta seguridad, si te falta dinero, tú le pides eso a Dios. Eso te lleva a Dios. Otra de las cosas es el puro deseo de conocimiento, que fue lo que me llevó a mí a Dios. Porque yo buscaba y buscaba respuestas y no las encontraba. Y el tercer elemento es el sufrimiento extremo. Eso también te lleva a Dios. Eso lo dice el propio Prabhupada. Son las tres maneras de llegar a Dios. ¿Vale? Entonces, sí que es otra de las formas, aunque no es la más deseable, porque es llegar a un sufrimiento insoportable. Eso tampoco es deseable que ningún ser humano llegue a un sufrimiento de ese tipo, ¿no? ¿Vale? Bueno, tú has entendido entonces todo bien, ¿no, Amit? Sí, Julio, te he entendido. Lo que me he entendido es que no puede perder el dolor en relación del dolor, pero el sufrimiento es el resultado de nuestro ego. Si nosotros de cómo tú interpretas lo que está pasando. Tú no puedes impedir que no haya dinero para pagar la factura del teléfono y no puedes impedir que te corten el teléfono, pero puedes hacer dos cosas: pensar que el mundo se va a terminar porque no tienes teléfono o vivir tan tranquilo sin teléfono.
Esto es así. Claro. Es como tú lo eliges. Tú puedes decir, no tengo dinero para comprar comida, y puedes pensar que el mundo se va a acabar porque no tienes dinero para comer comida, o puedes hablar con la gente que conoces y decir, me quedé sin dinero, no tengo comida, ¿me podéis dar algo? Y todo el mundo te podrá dar algo de comer para tus hijos, pero al final toda la gente que conoces te va a ayudar. Pero si tú eliges sufrir y comerte esa rabia y convertirlo en un veneno, al final vas a ser infeliz. Si eliges aceptar lo que te da la gente que te conoce y que te rodea y te quiere, pues al final tus hijos van a comer, no van a saber de dónde viene la comida y nadie va a sufrir, porque si tú no quieres sufrir, nadie va a sufrir. ¿Vale? Claro, te he entendido, Julio, perfectamente. Esa es la elección que nosotros hacemos. Si abandonamos el ego y dejamos a Dios fluir a través nuestro, todo va a ir bien, porque estamos entregados a Él. Y venga lo que venga, sea bueno o sea malo, nosotros lo vamos a vivir como lo que Él nos da. Y vamos a estar entregados a Él y vamos a vivirlo con naturalidad. ¿Vale? Con este relacionado, Julio, y también he aprendido con lectura de hoy una cosa más. ¿Sabes qué? Nosotros en mundo material estamos haciendo cosas virtual mucho. La gente juega videojuegos y no estoy contrario de nadie, no estoy juzgando a nadie, pero como he visto, la gente por la partida virtual les gastan demasiado dinero y por sus falsos ego les pierden mucho dinero y aunque la felicidad no existe en ganar o perder este juego, pero en su mente, su ego está tan elevado que les piensan que si en caso les pierden este juego, les van a perder el mundo. Sí, entonces, porque el ego se identifica con cualquier cosa que te daña. Cuando te enfrentas a otra persona, tu ego es una partida, una discusión, una cerveza, un bocadillo de anchoas o unos zapatos nuevos. Sí, claro, perder tus zapatos nuevos puede ser el sufrimiento de tu ego. El ego se identifica con todo lo que tú quieres y al final tienes que lograr que no haya apegos y que tu ego no se identifique con las cosas, ni con las personas, ni con las situaciones, y que tu ego sepa que esto es entregarse, abandonarse, que las cosas sucedan como tienen que ser. ¿Vale? Muy bien, Julio. No voy a hablar más porque puede ser muy largo. Hablamos luego en personal, pero yo he aprendido muchas cosas en relación con el lectura de hoy tuyo. Muchas gracias. Bueno, José Antonio, ¿estás satisfecho también, no? Me iba a referir a que realmente el ego no es no desear, sino cómo afrontas ¿Cómo dejas fluir el deseo? ¿Cómo dejas fluir el deseo y no te apegas a él? Claro, que en un momento determinado yo puedo desear cualquier cosa, pero si no se cumple, pues bueno, no se ha cumplido. El deseo es propio de la naturaleza material y es inevitable. El ser humano desea. Tú tienes hambre y pasas cerca de una panadería, hueles el pan en el horno y tienes hambre, tienes deseo. Pero tú puedes apegarte a la comida y robar un pan, o puedes no apegarte a la comida y mantener tu hambre, oler el pan en el horno y seguir caminando y no hacer nada, porque tú no tienes ese apego. Entonces el deseo es propio de la naturaleza material. El apego es lo que nosotros podemos superar. Podemos superar el apego, aunque no podemos superar el deseo. El deseo va a fluir en nosotros y nosotros tenemos que dejar que fluya. Recordad la vela en medio del huracán. Ahí nosotros tenemos que seguir impasibles con todos los deseos a nuestro alrededor y no permitir que nos desenfoquen, porque esos deseos son inevitables. Pero tú tienes ahí tu vela y tú estás tranquilo mientras todos los deseos, como un huracán, están a tu alrededor. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a ir pensando, ya me vais mandando ideas para la próxima semana. Como esto estaba pendiente, no hemos tenido que hablar nada y ya hemos aclarado esta cuestión. La próxima semana me dais algunas ideas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Antonio. Gracias.